bien, chicas. Chicas, porque todavía no se conectó el compañero. Vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre los músculos, tendones y ligamentos de los pies. Muchos de los músculos y tendones que vamos a estar viendo y algunos ligamentos también forman parte del tobillo. Así que van a tener más o menos una retroalimentación con relación a la clase anterior. ¿Está bien? Para que vayan viendo. Muy bien. A modo de introducción, los músculos y tendones son partes fundamentales del sistema musculoesquelético humano. Los músculos son tejidos blandos que están compuestos por fibras contráctiles especializadas capaces de generar fuerza y movimiento. Y los tendones, por su parte, son estructuras fibrosas que conectan los músculos con los huesos, permitiendo la transmisión de la fuerza generada por los músculos para producir movimiento articular. Entonces, esto es a modo de un recopilado de lo que ya se vio en anatomía y en fisiología con relación a lo que son los músculos o cuáles son las funciones de estos músculos, ¿verdad? Músculos y tendones específicamente. Los músculos entonces están compuestos por fibras, tienen algunas fibritas que son, que usualmente se contraen y se relajan para generar una fuerza y movimiento. Y en este caso, los tendones, esto es a nivel general, los tendones son los mediadores entre el músculo y el hueso. ¿Qué quiere decir eso? Que el tendón cumple la función de unir, hablando mal y pronto, al músculo con el hueso. Evidentemente, en un, qué sé yo, una ruptura de ese tendón, por ejemplo, lógicamente ya no va a haber movilidad porque ya no va a haber un intermediador o un mediador entre el músculo con el hueso, ¿verdad? Entonces, esa es prácticamente una de las funciones principales que cumple el tendón y también evidentemente permitiendo esa transmisión de fuerza generada. Ahora bien, los músculos. Esto, como siempre les digo, es a nivel general. Vamos a hacer primero un remember a nivel general y después vamos a adentrarnos específicamente en los pies. Los músculos se dividen en tres tipos principales: músculos esqueléticos, músculos cardíacos y músculos lisos. Todos los músculos generan o realizan contracción y relajación entonces para generar movimiento. Eso es una función para todos los tipos de músculos. Pero acá menciona específicamente a tres tipos principales de músculos. Voy a prender mi camarita. Ahí está. En este caso encontramos a los músculos esqueléticos, que son en su gran mayoría, estamos compuestos justamente, en nuestro cuerpo, el cuerpo humano está compuesto de estos músculos, ¿verdad? Los músculos esqueléticos. Estos son los músculos que están unidos a los huesos y que controlan el movimiento voluntario del cuerpo, que son responsables de actividades como caminar, correr, levantar objetos, etc. Entonces, los músculos esqueléticos, los músculos que tenemos en nuestro cuerpo, que permiten justamente ese movimiento voluntario o todos los movimientos voluntarios que yo realice, entonces lo hago gracias a este tipo de músculos. ¿Qué quiere decir movimiento voluntario? Movimiento voluntario es cuando yo soy consciente de qué quiero hacer, ¿verdad?
Si yo me quiero levantar de la silla, me levanto de la silla. Es un movimiento que ejecuta mi cuerpo. Muy bien. Y acá justamente como menciona ciertos ejemplos como caminar, correr, levantar objetos. Que yo esté gesteando, por ejemplo, ahora que estoy hablando, eso yo lo estoy logrando gracias a esos músculos esqueléticos. Muy bien. Los músculos cardíacos, o el músculo cardíaco en este caso, sería el corazón, ¿verdad? El músculo cardíaco o miocardio, mio, que quiere decir, o es la parte muscular, y cardio de corazón, ¿verdad? Es un tipo de músculo involuntario que forma las paredes del corazón. Es responsable de bombear sangre por todo el cuerpo. Entonces, evidentemente, como menciona acá, los músculos cardíacos, el músculo cardíaco en sí, está cubierto alrededor o justamente está por las paredes del corazón, menciona. En este caso, los movimientos que realiza el músculo cardíaco es un movimiento involuntario. ¿Qué quiere decir eso? Que el músculo cardíaco no descansa. Si yo estoy despierta, o yo estoy dormida, o estoy enferma, o estoy sana, ¿no? Independientemente a eso, mi corazón está latiendo. Contracción, relajación, ¿verdad? Que eso justamente facilita o es la responsable de realizar ese bombeo de sangre para que vaya circulando, ¿verdad? Y los músculos lisos, estos músculos se encuentran en las paredes de los órganos internos. ¿Cuáles serían los órganos internos? Un poquito de anatomía general. ¿Cuáles serían los órganos internos? Y si leen ahí van a ver ya luego los ejemplos. ¿Están atentos, chicos? ¿Están acá o están haciendo otra cosa o están mirando algo Sí, por profe, ahí? estamos. Ok. ¿Qué hace, ¿Cuáles son profe? los Hola, hola, órganos hola. internos? Hola, José, ¿qué tal? Estoy manejando, bro. De órganos internos, voy al corazón, el pulmón, riñón. Excelente. Así como hablando, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero vos estás censurado luego. Bueno, silencio no mandó, ¿verdad? Súper, pero excelente. Y justo acá, si Profe, ustedes leían, iban a ver ya luego, ¿verdad? ¿Cómo? profe, Sí, te escucho. ¿me puede sacar de una duda? Sí, ¿El corazón es un órgano o es un músculo? es un músculo. Gracias, profe. Ok, ok, Leo. Órganos internos, entonces, como el estómago, los intestinos, los vasos sanguíneos, estas controlan las funciones internas del cuerpo como la digestión, la circulación sanguínea y la respiración. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si nosotros tenemos movimientos voluntarios o involuntarios, en este caso también estos músculos lisos cumplen una función prácticamente mixta. ¿Por qué? Porque evidentemente van a ir moviéndose a ver, si les pongo ejemplo en los intestinos, por ejemplo, menciona que los músculos lisos están dentro o recubriendo justamente los intestinos, por ejemplo. Yo cuando estoy comiendo algo, pasa por el estómago primero y posteriormente ya va directo a lo que a la parte de los intestinos. Entonces, ese movimiento peristáltico que va a realizar justamente los intestinos para que vaya pasando, hablando mal y pronto lo que yo comí, esos movimientos son también ejecutados gracias a estos músculos lisos. Entonces, está favoreciendo ese movimiento y para justamente realizar esa digestión en ese caso. Entonces, si yo no como nada,
evidentemente eso va a estar quieto en teoría, ¿verdad? Entonces, por eso nomás digo que tiende a ser un poco de ambos, ¿verdad? Los músculos esqueléticos trabajan de manera, realizan movimientos voluntarios, el músculo cardíaco ejecuta un movimiento involuntario y los músculos lisos ambas cosas, ¿verdad? De ambas maneras trabajan. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. De mi parte, sí. Esto es a nivel del cuerpo en general. Ahora vamos a adentrarnos a lo que es la parte de los pies. Los músculos de los pies. Los músculos del pie son numerosos y cumplen diversas funciones importantes para el movimiento y el equilibrio. Algunos de los principales músculos del pie incluyen. Vamos a ir subdividiendo en dos grupos musculares, o en dos grupos, mejor dicho. Los músculos intrínsecos del pie y los músculos extrínsecos del pie. Cuando yo digo intrínseco o extrínseco, ¿a qué me refiero? La clase anterior creo que mencioné eso. Cuando yo digo intrínseco, sería algo interno. Y cuando menciono extrínseco, sería algo que compete a algo que está por fuera, ¿verdad? Entonces, los músculos intrínsecos del pie son pequeños músculos que se encuentran completamente dentro del pie y son responsables de varios movimientos finos y precisos. Algunos ejemplos son el músculo abductor del dedo gordo, el músculo abductor del quinto dedo y los músculos lumbricales. Los músculos extrínsecos del pie, estos músculos se originan fuera del pie y se extienden hacia abajo para conectarse con él. Estas incluyen el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo, los peroneos y los flexores plantares. Entonces, los músculos intrínsecos del pie entonces son responsables de movimientos finos que realiza el pie propiamente. De repente para separar los dedos o acercar o alejar el dedo gordo del pie o realizar ciertos movimientos precisos en el pie. Y estos músculos extrínsecos son algunos músculos que provienen ya de la pierna y pasa justamente alrededor del tobillo para conectarse por debajo de los pies. Muy bien. Y estos serían esos músculos. Por eso les mencioné en principio que hay algunos músculos, tendones o ligamentos que van a coincidir con los del tobillo también. Bueno. Y aquí podemos observar, o sea, específicamente a estos músculos del pie y del tobillo, que fue lo que estuvimos mencionando. Muy bien. En cuanto a los tendones principales, los tendones de los pies son estructuras fibrosas que conectan los músculos de la pierna y el pie con los huesos del pie. Estos tendones son cruciales para la función adecuada del pie, ya que transmiten la fuerza generada por la contracción muscular desde la parte superior e inferior de la pierna, hasta los huesos del pie, perdón.
lo que permite el movimiento y la estabilidad del pie y del tobillo. Entonces, la función en este caso de los tendones es la de justamente permitir una adecuada función del pie. Gracias a que conecta los músculos con el hueso. El músculo, en teoría, al realizar sus movimientos de contracción y relajación, va a emitir un cierto movimiento con cierto tipo de fuerza, de tracción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el músculo se contrae, estira al tendón y por ende estira el hueso también. Por eso se genera el movimiento. Acá, por ejemplo, este músculo, al contraerse este músculo, sería este músculo, al contraerse mi músculo, ¿qué hace? Se contrae y levanta la mano en este caso. ¿Por qué? Porque al contraerse el músculo genera una presión y una fuerza y hace que estire a los tendones y el tendón evidentemente está conectado a los huesos. Entonces, se realiza el movimiento en ese caso. Eso a modo de que se imaginen un poquitito la secuencia de movimiento. Algunos de los tendones principales en el pie incluyen al tendón de Aquiles, que es uno de los principales, los tendones peroneos, que entre ellos incluyen al peroneo lateral y a un tercer peroneo. Luego encontramos al tendón tibial anterior, a los tendones flexores, a los tendones extensores. Muy bien. Algunos de ellos se pueden observar en el dorso del pie, o sea, en la zona del empeine del pie, y otros se pueden observar en la planta del pie. ¿Está bien? Aquí podemos observar al músculo extensor largo del dedo gordo, esta parte rojita sería. Acá encontramos al músculo extensor largo y peroneo, sería esta zona. Y esto viene y se conecta, termina en esta partecita blanca que serían los tendones. Lógicamente, como les había mencionado en algún momento, muy pocos son los músculos que tenemos dentro del pie o específicamente en el pie. La mayoría de ellos están en la pierna, ¿verdad? Pero estos son los conectores, estos son los tendones que parten desde la pierna y bajan y se conectan a los huesitos para poder realizar ciertos movimientos específicos. Muy bien. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Ok. ¿No tienen alguna preguntita? Yo no, profe. ¿No tuvieron drama en realizar sus cuestionarios? ¿Estuvieron estudiando? Yo sí, profe. Ok. Por cierto, ¿todos entregaron el trabajo práctico? Yo no, profe, te había escrito en el privado. Ah, vos me habías escrito. ¿Alguien más me entregó? Y de los que se conectaron, parece. Profe, yo entregué, pero tarde. Ana Lucía. Ujú. Sí, corregí. Corregí igual. Pro- Profe, una consultita. Estoy más por la calle, así que antes que se me apague mi celu. Sí, Profe, los tendones son los que, porque esta parte no entendí. Los tendones son los que juntan los músculos con los huesos y los ligamentos hueso con hueso. O no, al revés, dice. está bien. Solo que, ¿Verdad que sí? sí, O sea, yo en mi mente imaginándome nomás. sí. Solo que no, es que el músculo se pega al hueso o que el tendón hace que el músculo se pegue al hueso. No es como una adherencia que hace, sino que el músculo tiene su forma, la parte carnosita, ¿verdad? Sería el músculo en sí, ¿verdad? La terminación de ese músculo, en la terminación de ese músculo se forma el tendón. Y ese tendón es lo que va y se conecta al hueso. ¿Está bien?
Acá, por ejemplo, en esta Ah, imagen, ya si pueden entendí. observar esta imagen, esto es un músculo, la parte rojita, ¿verdad? Cada músculo tiene su conexión, se conecta al tendón. Y este tendón va y se inserta en el hueso. O sea que una de la continuación de un músculo sería el tendón. Y el tendón va y termina en el tejido óseo. ¿Está bien? Sí, profe, ahora sí. Ok, súper. Y los ligamentos, ahora vamos a ver. Pero sí está bien tu planteamiento. Mi miembro de definición. Está bien. Funciones de los músculos del pie. Los músculos del pie desempeñan varias funciones importantes que son esenciales para el movimiento, la estabilidad y el equilibrio. Algunas de estas funciones incluyen soporte del arco del pie, que fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, movimientos del pie, equilibrio y estabilidad, propulsión e impulso tenía que ser, y pegué mal, amortiguación de impacto. Entonces, el soporte del arco del pie, de eso se encarga. Esa es una de las funciones que tiene el músculo. Los músculos intrínsecos y extrínsecos, entonces, del pie, trabajan juntos para mantener los arcos del pie. El longitudinal, transversal y el metatarsiano, que habíamos visto en la clase anterior. Y proporcionar soporte estructural. Esto es crucial para distribuir adecuadamente el peso del cuerpo y absorber impactos durante la marcha y la carrera. Habíamos visto en la clase anterior que en todo lo que compete al pie hay una cierta distribución del peso total de nuestro cuerpo y se centran en tres puntos principales en el pie. ¿Cuáles eran? A ver si se acuerdan o si anotaron por ahí. En tres puntos principales se distribuía el peso total del cuerpo. Uno era en una zona que se centraba más o menos el 50% del peso total del cuerpo, en el otro punto un 30% o en algunos libros menciona que es un 25% y en el otro punto un 20% a un 25%. ¿Cuáles eran ¿Qué esos? fue tu pregunta, profe? Que tenemos tres puntos principales en el pie donde se distribuye o donde se divide el porcentaje del peso total del cuerpo. O sea que al pisar, todo el peso de mi cuerpo se centra en tres partes nomás en mi pie. En los dos pies, Ese evidentemente. la era el calcáneo, profe. Muy bien. El Ay, 50% bueno, era en el sí. calcáneo. El otro 30%, ¿dónde era? En, era una articulación. Sí, ese era algo de la tibial era, No, ¿verdad? no, esa es de la Fem- pierna. eh, En espérame. el pie. En el pie. Ahí andando en la moto y en la calle, profe, es difícil de pensar. A ver, voy a plantearle otra pregunta. Y después vamos a salir otra vez en eso. ¿Cuáles eran las tres partes de los pies? En tres partes, ¿cuáles eran las tres? A ver, y tres partes de los pies le voy a poner. En una vista lateral, ¿cómo yo puedo dividir los pies por segmentos? Le voy a decir uno. Retropié,
Después, es posible, ¿no se acuerdan? El antepié, Muy el bien. medio pie ¿Y el? y el retropié. Medio pie. Antepié, ¿cuál sería? ¿De punta o de talón? Talón. El Antepié antepié es de punta. de punta. Cuando yo, famoso así cuando éramos criaturas caminamos de pie, o sea, con punta de pie, literal, es el antepié. Luego Ese ya es un encontramos, punto para mí, profe. probablemente. Luego está el medio pie, que sería la zona en donde más o menos estaría nuestro arco plantar. Y el retropié, que sería la parte del talón. ¿Está bien? Ok. Volvemos otra vez a la distribución de peso entonces. Un 50% del peso total de mi cuerpo se centra en el talón, o sea que en el retropié. Los otros 25 y 25 o 30% y 20% se distribuye en el antepié, pero ¿en qué parte específicamente? En el antepié, profe. En el antepié, pero ¿en qué parte? En el primer, segundo, tercer, cuarto o quinta articulación metatarso-falángica. Paso, profe. Nuestra articulación metatarso-falángica era, ay, a ver, no puede ser que no se acuerden. Ay, no tengo huesitos acá. Puso todo el músculo acá y no encuentro imagen. Bueno, voy a poner ejemplo otra vez. Acá, este sería mi empeine, ¿verdad? Acá se ve este huesito largo, que sería mi metatarso, ¿verdad? El metatarso se conecta a la falange, que son los huesitos de los deditos del pie, y sería esta articulacioncita, ¿verdad? La que me va a unir el metatarso con el dedo, la falange de los dedos, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una articulación metatarso-falángica. Acá más o menos tenemos la otra articulación metatarso-falángica, pero del segundo dedo, metatarso-falángica del tercer dedo, metatarso-falángica del cuarto dedo y metatarso-falángica del quinto dedo. Y acá estaría mi calcáneo. ¿Para qué más de feo me salió mi calcáneo? Un ratito voy a borrar eso. Ok. Esta sería entonces la zona de mi calcáneo. Entonces, si el peso del cuerpo se distribuye en esta zona y tenemos acá todas las articulaciones metatarso-falángicas, donde se centra el 30% del peso y el otro 20% del peso. Nadie. Menos mal que nos rinden hoy esta parte porque si no, Dios mío. Bueno, me rindo. Se centra en la articulación metatarso-falángica del primer dedo
el 30% y el 20% en la articulación metatarsofalángica del quinto dedo. O sea que se centra entonces acá y acá. ¿Está bien? ¿Están escuchándome? Sí, profe. Ok, van a encender sus cámaras, luego van a empezar, ¿está bien? Pues no les estoy viendo a casi nadie. Me preocupa, chicos, están muy mal. Todos nomás están hablando. Y es podología. No puede ser que no sepan la anatomía de los pies. La clase anterior nomás se dio. Muy flojitos estamos. Bueno. Entonces, como les decía, los músculos entonces actúan como el soporte también del arco del pie. Y esto evidentemente porque es crucial para mantener o proporcionar un soporte estructural, para que todo eso no se abombe, no se desparrame hablando mal y pronto, ¿verdad? Para que todo esté fijo en su lugar. Y otra cuestión también es para que pueda absorber los impactos durante ciertas actividades que estemos realizando. Por ejemplo, cuando estamos corriendo, cuando estamos saltando, el pie tiene que soportar esos movimientos o esos impactos. Entonces, ahí juega justamente su papel también los músculos como soporte del arco del pie. Por eso es que muchas veces, este ya no es podología, pero sí es en mi campo, en el campo de la fisioterapia, que cuando un paciente tiene, por ejemplo, el pie plano, hay una disminución del arco del pie. En ese caso, se puede, si bien va a utilizar alguna que otra plantilla el paciente, se refuerza con ejercicios específicos de ciertos grupos musculares que ahora estamos viendo para poder optimizar otra vez ese soporte del arco, para que en teoría podamos revertir un poquitito ese arco muy disminuido. O en algunos casos cuando está muy aumentado también, ¿verdad? Movimientos del pie es otra de las funciones de los músculos del pie. Los músculos del pie permiten una variedad de movimientos, incluyendo flexión dorsal, que era levantar el pie hacia arriba. La flexión plantar, que es mover los dedos hacia abajo, ¿verdad? La inversión, mover la planta del pie hacia adentro. Y la eversión, mover la planta del pie hacia afuera. Entonces, esos son los movimientos que realiza también el pie. ¿Entendieron más o menos cómo serían estos movimientos? Sí, profe. Ok. Enciendan sus cámaras, por favor. Vayan encendiendo sus cámaras. Si no, por más que estén conectados y si no tienen la cámara encendida, no les voy a poner su asistencia. Así para que se despierten un poquitito, para verles también si están prestando atención. Pues si no, parece que estoy hablando sola. A ver, Hermelinda, ¿podés leer? Equilibrio y estabilidad, por favor. Estos músculos son fundamental para mantener el equilibrio y la estabilidad mientras estamos de pie, caminando, realizando actividades físicas. Ayudan a controlar los movimientos del pie y ajustar constantemente la posición para mantener el equilibrio. Excelente. Entonces,
También estos músculos, evidentemente, los grupos musculares trabajan, ¿no? Justamente en lo que es equilibrio, estabilidad, coordinación y demás, ¿verdad? Pero no obstante, en los pies es más específico esto, porque les ayuda a mantener esa estabilidad del pie, porque si no manteníamos esa estabilidad, no íbamos a poder caminar, que es lo que usualmente ocurre con los bebés cuando están empezando a caminar. Por eso que de repente cuesta todavía, ¿verdad? Les cuesta todavía. En menos de un minuto se va a cortar la clase y volvemos a conectarnos directamente para poder retomar. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, un ratito y retomamos.